creó a la humanidad no por necesidad, sino para compartir su amor, para tener comunión con su creación, para revestir a su creación de gloria. No solo nos creó, sino que decidió además revelarse personalmente a su creación. Desde el inicio de la historia, Dios ha estado hablando con el ser humano y buscando al hombre. Punto 1, vemos a Dios hablando con Adán y Eva ahí en el huerto del Edén, Génesis. Punto 2, vemos a Dios hablando con Abraham, eligiéndolo para el plan que iba a tener con él allá en Génesis capítulo 12. Lo escogió para hacer de él una gran nación y bendecir así a todas las familias de la tierra. Dios además habló con Moisés, ¿lo recuerda? Lo hizo en medio de una zarza ardiente. La palabra zarza es un arbolito, un arbusto seco allá en el desierto. Y allí en el desierto y en ese arbusto seco y feo, el poder de Dios llegó, el fuego de Dios llegó, pero el arbolito no se quemaba. Y esto está en Éxodo 3:4 y nos da un simbolismo maravilloso. Esta zarza, este arbolito seco en el desierto, representaba a Moisés, al pueblo de Dios, a usted y a mí. Ve que está la par suya. No se ve tan seco, pero por dentro, esto es lo que somos: gente seca, gente pequeña, gente frágil, similares a este arbusto. La parte buena, interesante y maravillosa es el fuego de Dios, porque el fuego estaba sobre el arbolito. Ese poder de Dios estaba quemando a este arbolito, pero el arbolito no se quemaba, lo refinaba, pero no se consumía. Igual cuando el poder de Dios llega sobre su vida o sobre mi vida, nosotros no podríamos contenerlo, pero Dios es capaz de refinar nuestras vidas. Resulta que esa zarza era como un espejo entonces para nuestro amigo Moisés. Esto me recuerda aquella escena, la recuerda de los 3 amigos metidos en el horno de fuego. Vea la fotografía extraordinaria. Dice Isaías 48:10, mira, lo puede leer conmigo por favor: te he refinado, pero no como a la plata, te he probado en el horno de la aflicción. Eran 3 y el rey dijo: ¿por qué si eran 3 veo 4? Porque ahí en medio de tu aflicción está el poder de Dios sosteniendo tu vida. Lo hizo antes y lo sigue haciendo ahora. ¿Cuántos han pasado por el horno de la aflicción? No levante la mano. Yo sé que todos. El punto no es si hemos pasado, estamos o pasaremos. Eso pasará. El punto es quién está en medio del fuego con nosotros. ¿Quién? ¿Verdad? Punto 4. Dios habló. Mire cómo habla Dios. Habló a Adán y Eva, habló a Abraham, habló con Moisés, hablaba con el pueblo. Ahora habla desde el monte Sinaí. ¿Lo recuerda? Mire la escena que dice Éxodo 19, verso 16. En la madrugada del tercer día hubo truenos, relámpagos, una densa nube se posó sobre el monte, un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Ponga la foto otra vez. Eso es como que usted se pare frente al volcán Poás, ¿verdad? Y todo el pueblo allá abajo y viendo aquel monte arder y viendo los truenos y escuchando el sonido de las trompetas. Por supuesto, la santidad de Dios es tan exquisita, tan extraordinaria, que el pueblo no podía acercarse a ella, y esto producía un temor reverente en la gente. El monte de Dios, ¿cómo se llama? Sinaí o Horeb. La palabra Horeb se puede asociar con desierto y Sinaí se asocia con la gran revelación de Dios. Dios busca al ser humano, Dios habla al ser humano, Dios se acerca al ser humano. Esto me lleva al punto 5. Dios ordenó que le construyeran un santuario. Y ahí vamos a empezar a hablar de lo que llamamos el tabernáculo. Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Después me harán un santuario para que yo, ¿puede leerlo conmigo por favor?
para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que te mostraré. Un lugar consagrado para él habitar, un lugar de reunión portátil y provisional. ¿Por qué razón? Porque hasta ese momento caminaban por el desierto, no habían llegado a la tierra prometida. Esto significa que debían estar en constante movimiento. ¿Por qué Dios pide un santuario? Porque ya no quiere hablar tan lejos desde la montaña, ahora quiere hablar de cerca y vivir en medio de su pueblo. Limitarse, porque los cielos de los cielos no lo pueden contener, pero Él quiere limitar su esencia y todo su poder para vivir en una tiendita allí en medio de su pueblo. Moisés comenzó a pedir ofrendas para construir el tabernáculo tal como Dios se lo pidió. Dieron oro, plata, lino, mire, de todo, madera. Se estima que si hoy se tradujera lo que esta gente gastó en el tabernáculo, más o menos sería $1.000.000. 500 millones de colones. ¿Sabe quién dio ese dinero? El pueblo. Tanto dieron que Moisés dijo: ya no traigan más, es demasiado, porque ellos comprendían que a Dios se le da siempre lo mejor. David lo entendió una vez cuando dijo, usted lo recuerda: no daré algo a Dios que no me cueste. No hablo de dinero solamente, hablo de alabar, hablo de tener comunión unos con otros, hablo de servir. Que lo que hagas para Dios sea tu mejor ofrenda siempre. Que cuando cantes y adores, Dios escuche esa canción y esa adoración. Que cuando sirvas a otros, lo hagas con todo el corazón, sin queja alguna. Amén. Amén. Mire los conceptos del tabernáculo, porque hay dos palabras que se usan para hablar de este santuario. La primera es tabernáculo, la otra forma de decirlo es tienda de reunión. Tabernáculo se dice Mizkan. Esto significa, digamos, la estructura. Como decir aquí esta es el Mizkan, esto es el tabernáculo, es la estructura donde Dios habita en aquel tiempo. Pero cuando se hablaba de tienda de reunión, no se hablaba de estructura. ¿A qué le suena tienda de reunión? A un lugar donde me voy a encontrar con mi pueblo y voy a hablar con ellos. Entonces, cuando hablamos de tabernáculo, hablamos de estructura. Cuando hablamos de tienda de reunión, estamos hablando de el mismo lugar, pero desde otra óptica, desde la óptica de un Dios queriendo comunicarse con su pueblo, hablando de cerca con su pueblo. Es curioso porque en todas las religiones del mundo la gente coloca a su falso Dios en sus casas, ¿verdad? Lo vemos en las películas, lo vemos con gente que no es creyente, pero con el Dios de la Biblia fue al revés. Él fue el que quiso habitar en los hogares. Estaba en México y nunca olvido que me monté en un taxi de un bocho. Yo creo que ya los quitaron, ¿verdad? Pero cuando eso, me monté en un bochito que tiene solo 2 asientos atrás, el de adelante, y el de aquí lo quitan porque no tiene puertas traseras. Entonces se monta, es para andar con 2 personas. En el que me monté sí tenía asiento de adelante. Entonces me senté en el asientito de adelante. Cuando veo en el dash del carro de este hombre, no le voy a exagerar, es que estaba Buda de primero allí. Ahí estaba Buda viéndome así. A la par de Buda había un santo patrón de no sé qué. A la par de ese santo patrón de no sé qué estaba la Santa Muerte. Ahí con el coso así, ¿verdad? El coso así que se ve todo negro por dentro. Y yo, Señor del cielo, yo no tengo miedo. Porque ya era como demasiada cosa. Todo. Una postalita de María, estaba Jesús, ¿verdad? Con pelo largo, mire, hasta, no sé, hasta el Buki me pareció ver ahí. Todos puestos allí. Yo dije, este es un santuario, ¿verdad? Este carro me salió santuario. Entonces le pregunté, brother, perdón, pero ¿sí le funciona a alguno de ellos? Yo no sé, dice. Yo los tengo a todos porque en tiempos de angustia alguno me ha de funcionar. Ahí pudimos hablar un poquito acerca del Señor. Pero vea qué interesante que la gente que no conoce de Dios anda metiendo sus dioses en sus casas, en sus hogares, en sus carros. Pero el Dios de los cielos no ocupa una imagen. Él habita en medio de su pueblo. Y eso es bellísimo, extraordinario. Hay una canción que dice, se la canto.
Dice, obstinado amor que nunca me abandonó. No puedo entender cómo. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo? ¿Cómo me amó? Que aún sabiendo de mí lo peor, nunca me dejó ir. Gracias, parezco el Chapulín contando cosas, oiga. Hebreos capítulo 8, verso 5 dice la Biblia: estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. Sombra o figura. La tienda de reunión en la tierra que Dios mandó a hacer era un modelo, una representación del que estaba en el cielo. Hebreos capítulo 8, verso 1 lo dice así: tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor, no por ningún ser humano. Allá en el cielo hay uno. Hay un santuario allá en el cielo, y ese justamente el sacerdote por excelencia, el sumo sacerdote, es Jesucristo el Señor. De ese se tomó prestada la imagen para construir el que se hizo aquí en la tierra. Número 6. Dios pasó del monte de fuego a una tienda de paz en medio de su pueblo. ¿Cómo ocurre esto y por qué ocurre esto? Vaya siguiéndome, por favor. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Puede decirlo conmigo, por favor? Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ezequiel 18, verso 4. La persona que peque, esa morirá. Esa fue la herencia de Adán y Eva. Dios les dijo: si ustedes pecan, han de morir. ¿Por qué ellos no murieron? Porque Dios mató animalitos en sustitución de sus vidas, con los que cubrió la vergüenza de ellos y les dio trajes para cubrir su desnudez. Ellos no murieron, pero sí alguien tuvo que derramar su sangre. Por eso allí se da el perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Yo quiero mostrarle que cuando el Señor establece su santuario, con la construcción del santuario institucionaliza el sistema formal de sacrificios. Entonces ya no tiene que comunicarse desde la montaña. El pueblo se arrepiente, él lo perdona, él puede estar en paz con su pueblo, viviendo, habitando con su santidad en medio de su pueblo. Vea la ecuación. Alguien debe pagar por el pecado. Alguien. Con sangre. O el cordero o usted. Tome la decisión. Vayamos al siglo antiguo. Vayamos al tiempo en donde se hizo el santuario. Usted pecaba y alguien tenía que pagar el precio de la ofensa contra la santidad de Dios. ¿Usted o el cordero? ¿A quién elige? Ok. Lógicamente, al cordero. Él era el sustituto. Y miren lo que dice el Señor además por aquello de la defensoría de los animalitos. El Levítico 17, verso 11. La sangre es la que da vida al cuerpo. Yo mismo, dice el Señor, les he dado la sangre de los animales para que me la presenten ante el altar. Y gracias a la vida que hay en ella, ustedes obtengan mi perdón. Cuando miramos cosas como estas, entonces entendemos por qué Dios instaura un sistema de sacrificios, por qué es que tenían que morir animales, porque era o el ser humano o el animalito, una de las dos, pero alguien tenía que pagar el pecado. Ok, hasta ahí estamos. Y entramos al punto 7. Yo quiero hoy mostrarle, que me acompañe simbólicamente. No tengo el gráfico ni el video como para meterme dentro del tabernáculo, pero sí quiero que me vaya acompañando, por favor. Si se duerme está en pecado. Entonces yo quiero que usted me vaya siguiendo, por favor. La palabra enseña en Hebreos capítulo 9, versos del 1 al 5. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada lugar santo, estaban
candelabro, mesa y panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso, el arca del pacto, todo recubierto de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Vea las imagencitas, por favor. Voy con la primera, ahora sí. Esa es la imagen desde arriba del tabernáculo. Estaba lo que se llama el atrio exterior. ¿Lo pueden ver? Todo ese atrio que estaba allí, toda la parte que rodea el tabernáculo o la reunión chiquitita que está allí, la tienda de reunión pequeña. Luego seguía ese espacio rectangular pequeñito. Ahí habían dos partes. Estaba el lugar santo y luego más al fondo el lugar santísimo. Yo quiero mostrarle ahora cómo estaban distribuidos los elementos para luego mostrarle los 7 pasos para la adoración en ese santuario. La que sigue, por favor, esa. Me quedo como una cancha de fútbol, pero no soy tan buen dibujante, pero usted me perdona. A mano izquierda está la puerta. Tiene una importancia tan importante que se la voy a explicar. Entraba al atrio la persona y lo primero que veía era el altar de bronce donde se hacía el sacrificio, ya le voy a explicar. Lo segundo que veía era la fuente de bronce que estaba antes de entrar al lugar santo. Ahora sí, acompáñeme adentro del lugar santo. Allí habían 3 elementos: el candelabro, altar del incienso y el pan de la proposición. Y luego entraba al lugar santísimo y lo único que había en este lugar santísimo era el arca del pacto o el arca del testimonio. Vayamos uno por uno, por favor. Ahí están los elementos: la puerta, el altar de bronce, la fuente de bronce, el candelabro de oro, mesa de los panes, el altar del incienso y el arca de la alianza. Vayamos con el primero, la puerta. La puerta estaba colocada, escuche bien, al este. La puerta principal. Solo había una puerta y era así, con 4 columnas de bronce, con las telas de estos 4 colores, que todo tiene un significado y un simbolismo, pero voy a quedarme con un par de ellos. Cuando el sacerdote entraba por aquella puerta, o cuando una persona entraba con su animalito por esa puerta, daban la espalda al sol. Y con eso estaban diciendo: caminamos para adorar hacia el este, hacia el oeste, donde está la presencia de Dios, porque no adoramos al sol, ni adoramos lo creado, adoramos a Dios. En aquel tiempo se celebraba mucho el culto al sol, por supuesto. Todas las religiones persas, romanas, todas las religiones paganas, hasta hoy muchas de ellas le dan culto al sol. Interesante notar que Adán, cuando fue sacado del jardín del Edén, ¿a dónde fue que lo mandaron? Muy bien, al este. Simbólicamente, cuando entonces alguien caminaba del este hacia el oeste, era como volver a casa otra vez. Algún comentarista decía que las 4 postes podrían significar los 4 evangelios, que son los que abren el paso al evangelio de Cristo Jesús. Lo cierto es que esa era la puerta. En esa puerta entraba la persona que iba a pedir perdón por sus pecados, usted y yo. Vayámonos adentrando. Ya usted ve por la rendija al sacerdote, ve el montón de gente que había allí, animalitos, fuego, olor a quemado, y usted entra con su sacrificio. Cuando usted entra, lo primero que va a ver es un altar de bronce. Así comenzaba la reconciliación. Pero no era algo tan simple. La persona traía el animalito. Ese animalito tenía que ser aprobado, sin defecto, ni enfermedades, ni deformidades. Tenía que ser revisado para ver si cumplía con las características para presentarlo en sacrificio. Debía tener pureza total, debía presentarse como sustitución. Usted y yo llegábamos allí con la ovejita y decíamos: Él va a cargar con mis pecados. Cruel. Sigo. Luego yo ponía la mano sobre la ovejita y simbólicamente transmitía todos mis pecados sobre ella. Cuando el sacerdote la subía en el altar del sacrificio, la degollaba, la mataba, tenía que desangrarse por completo.
el sacerdote recogía debajo del altar toda la sangre y rociaba con un poco de sangre el altar y se llevaba la sangre hacia adentro del lugar santo. Vaya siguiéndome. Usted acaba de entrar, entregó su animalito, ve toda la escena, pero apenas es el inicio del camino del perdón. Sin sangre no hay perdón. Sin sacrificio no hay perdón. El hombre se quedaba allí, no se puede avanzar hasta que no se pague con sangre. Y al final el animalito asesinado lo sacaban de fuera del campamento, lo quemaban fuera del campamento y, como le digo, la sangre tenía que derramarse por completo. Usted se quedaba allí, supongo que ya podía salir. Ahora el sacerdote venía con la sangre, la ponía a un costado. ¿A dónde llegaba? Número 7:3. A la fuente de bronce, que justamente estaba antes de la entrada del lugar santo. ¿Qué hacía en esta fuente de bronce? Él debía lavarse las manos, los pies, en señal de purificación y limpieza. No era solo limpieza de pecados, era una búsqueda de santidad. Una cosa es: Señor, perdóname los pecados. Otra cosa es: estoy con desesperación por ser santo. Son dos cosas diferentes. Él se lavaba las manos, se lavaba los pies, se purificaba y ahora sí, cruzaba la tela que lo llevaba ¿a dónde? Al lugar santo. Resulta que el lugar santo tenía 4 telas gigantescas encima. Era oscuro, pero en el primer lugar habían 3 cosas en el lugar santo. ¿Cuáles eran? El candelabro. ¿Cuál otra? La mesa del pan. ¿Y cuál otra? El altar del incienso. Empecemos con el candelabro, que usted lo va a ver allí en la pantalla. Esto reflejaba la presencia de Dios, la iluminación del Espíritu Santo. Debía tener siempre aceite en sus 7 lamparitas. No se podía apagar. Y el simbolismo es bello. El Espíritu es el que nos guía en medio de la oscuridad. A la derecha encontrábamos la mesa de los panes de la proposición. Con ese pan, que por cierto se renovaba todas las semanas, era gratitud por la provisión de Dios y el gozo de que podamos sentarnos a su mesa. Hoy que celebramos la cena del Señor, es lo que representamos: gratitud porque Él pone alimento en nuestra mesa. Pasaban por la mesa de los panes. El sacerdote seguía cargando la sangre del animalito que mató afuera por el perdón de los pecados. Ahora se topaba con el altar del incienso. Le digo cómo funcionaba. El sumo sacerdote realizaba un ritual único una vez al año durante el día de Yom Kippur o el día de la expiación de los pecados. Mientras él ministraba en el altar como mediador del pueblo, debía llenar con ese humo de incienso todo el lugar santo, todo el lugar santísimo, y eso representaba las oraciones del pueblo de Dios subiendo hasta la presencia de Dios. Dato interesante, según las costumbres rabínicas, era que la gente de afuera, cuando veían que el humo subía por encima del tabernáculo, decían: Dios ha aceptado nuestro sacrificio. Pero cuando la nube no subía, algo pasó allí. Algo pasó allí. ¿Será que no fuimos perdonados? ¿Será que no fuimos sinceros? ¿Será que nuestro sacrificio no fue aprobado? A eso se le llamaba subir delante de Dios un fuego extraño, que no era un aroma agradable a Dios. Y una vez que el sacerdote era iluminado por el candelabro que tenía el pan donde agradecía a Dios y que llenaba de incienso estos 2 lugares, ahora entraba al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se encontraba a oscuras, no estaba la luz de la otra sala, y además había un solo elemento. ¿Cómo se llamaba? El arca de la alianza, el arca del pacto, el arca del testimonio. ¿Qué hacía el sacerdote con la sangre? Él oraba allí, purificaba el santuario, reconciliaba a Dios con la gente y derramaba la sangre sobre la tapa del propiciatorio, donde estaban los 2 querubines. Esa tapa que usted ve encima recibía la sangre de todos los animales, y allí
lo que se decía es algo como esto: una vida por otra vida. El pecado de aquellos está siendo limpio por la sangre de este. Una vida por otra vida. Ya no debe morir esa familia, ya no debe morir ese hombre o aquella mujer o el que trajera el animal, ya no debe morir. Luego el sacerdote salía después, tomaba otro animalito, un chivo expiatorio, y lo dejaban escapar, lo sacaban del campamento. Ese era el pecado de la nación, que lo sacaban simbólicamente del campamento. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Términos generales, toda la explicación minuciosa se la daré después. Voy a entrar en materia. Esa es la introducción. Pasaron 40 años. 40 años el pueblo de Dios en el desierto, celebrando vez tras vez este tipo de sacrificios. De momento la columna se movía, la columna de nube o de fuego, dependiendo si era de día o de noche, y todos decían: muevan los campamentos, y otra vez a quitar los campamentos y todos a caminar. Y entonces la tienda de reunión iba adelante. Ya se detuvo la columna, entonces todos se detenían. 2 días después la columna se mueve, todos se movían. A veces pasaba un año sin que se moviera, a veces 2, a veces 3, a veces se movía en la misma semana 2, 3 veces, porque con Dios es así. Caminamos detrás de Él y caminamos a donde Él quiera moverse. No vamos delante. 40 años pasaron. Después de los 40 años llegan a la tierra prometida. ¿Se imagina la bendición? Después de tanta queja y tanta cosa, que no sé cómo no fueron destruidos en el desierto, y llegan finalmente a la tierra de paz, a la tierra del reposo, a la tierra que Dios les había prometido, por la cual habían transitado tan doloroso camino. Cuando llegan a esta tierra, ahora sí, aquel que era el santuario portátil, lo van a hacer físico. Comencemos con los templos físicos permanentes. Número 1, 8:1, el primer templo. Lo construye el rey Salomón. Año 957, 960 por allí. Dice Primera de Reyes 5, verso 5. Por lo tanto me propongo construir un templo en honor del Señor mi Dios, pues Él le prometió a mi padre David: tu hijo, a quien pondré en el trono como sucesor tuyo, construirá el templo en mi honor. Recuérdelo, por favor. Para los judíos, el templo, el de Salomón y luego el que se construyó después, no era solo un edificio religioso, era el centro de su identidad como nación. No sé cuántos vienen de la iglesia en donde se le daba mucho peso a la estructura, al templo, y uno llegaba y veía toda la gente ahí postrada adelante antes del culto orando. Era muy bonito, pero al mismo tiempo muchas cosas no se podían hacer dentro del templo. Aquí no se ría, aquí no coma, aquí no corra, porque es la casa del Señor, aleluya. Mire, y le daban un peso enorme al lugar físico, y uno entraba a la iglesia así con cara de diferente, ¿verdad? Cuando salía la gente se deschavaba, pero una vez que entraban al templo ponían cara de sacerdote farisaico. Y uno dice: ¿por qué les pasa eso? Porque le daban un peso enorme a la estructura, al edificio, tal cual lo hacían los judíos. Que representaba el templo, por lo menos 4, 5, 6 cosas. Para un judío el templo representaba la morada de Dios en medio de nosotros. Representaba unidad nacional. Toda la gente venía al templo a ofrecer sacrificios, y los que vivían fuera de la ciudad venían de afuera en su peregrinación para ofrecer sacrificios. Que representaba un centro de expiación. La gente llegaba y salía perdonada de sus pecados. Que representaba el cumplimiento de la promesa: finalmente tenemos reposo. Que representaba identidad: somos el único pueblo de Dios en el mundo. Además, soberbia para algunos de ellos. Que representaba soberanía: Dios es el único rey de Israel, y aunque tengamos un rey terrenal, tiene que sujetarse al Dios que habita en nuestro templo. Para ellos el templo
era todo. Era la casa sagrada, era la casa del santuario, era algo que amaban profundamente hasta hoy. Lloran, claman en el muro de los lamentos para que Dios les permita construir otra vez su templo, porque el templo para ellos significaba todo. Quiero que sepa que este templo que construyó nuestro amigo Salomón fue destruido por completo. Apareció un rey llamado Nabucodonosor, que Dios lo usó como castigo por los pecados del pueblo. Quisiera que diga conmigo, por favor, porque esto es así y tiene que ser así. Todo pecado, ¿puede decirlo conmigo? Tiene consecuencias, aunque no lo diga. Todo pecado. Dios nos ama, pero el pecado acarrea consecuencias. Dios perdona los pecados, pero no nos libra de las consecuencias. Las consecuencias justamente son el resultado de la desobediencia. Y por más que digamos, Dios, no es que eres bueno, es bueno. Es bueno. Estaba viendo esos programas que pasan a veces y está este hombre y dice el letrero: no alimenten a los leones. Lo dice. Y él lo alimentó y el león se alimentó de él. Le agarró la mano, no con la patita, con el hocico. Y él gritaba, la sangre corría, todos le trataban de ayudar. Dios lo perdona. Sí, pero el león no. ¿Cuál es el problema de algo como eso? Que la consecuencia del pecado es el resultado de la desobediencia, y la gracia infinita de Dios se derrama. El pecado del pueblo fue tal que el templo, lo que más amaban, quedó destruido. Y hay una lección para todos. A veces las consecuencias golpean aquello que más amamos, y tenemos que prestarle atención siempre a cosas como estas. Bueno, Dios siguió hablando. Usó profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, etcétera, hasta que se construye el segundo templo. Miremos allí el segundo templo. En el año 515 empieza Zorobabel. Pero luego quiero que sepa que el rey Herodes lo terminó ya por allá por el año 20 después de Cristo. Se levantó Tito, general romano e hijo del emperador Vespasiano, como instrumento de juicio. Y en el año 70, ¿qué le volvió a ocurrir al segundo templo? Destruido otra vez. ¿Por qué fue destruido otra vez? Porque tropezaron de nuevo y con la misma piedra. Por eso. Porque rechazaron al Mesías. Cuenta el comentarista Josefo que cuando este gente de Roma entra y destruye, mataron más de 1 millón de judíos, dispersaron a todo el pueblo. De hecho, desde el año 70 y hasta que fueron declarados Estado de Israel en 1948, vivieron dispersados por el mundo. 1900 años dispersados por el mundo, sin templo. ¿Qué significaba que no tuvieran templo? Significaba que no tenían acceso al sacrificio. ¿Qué significaba que no tuvieran acceso al sacrificio? Significaba que no tenían el perdón por los pecados. Y eso es grave, porque Dios dijo: es allí donde han de sacrificarme. No es que la gente podía tomar un animalito y sacrificarlo en el patio de su casa. Había toda una forma que Dios había establecido. Sin templo era vergüenza, oprobio, humillación. Sin templo era una desolación espiritual terrible para los judíos, porque el templo representaba absolutamente todo para sus vidas. Número 9, le doy las 3 opciones que les quedaban a ellos o que les quedan al mundo entero. Opción número 1, ya y construyan un tercer templo y ya, ¿verdad? Entonces se construye el tercer templo, se vuelven a establecer los sacrificios, vuelven a sacrificar animalitos y Dios trae el perdón para su pueblo. Por 1900 años no han podido hacerlo. Dios no ha permitido que se haga. Lo cierto es que el apóstol Pablo habla de un tercer templo, por lo menos indirectamente.
nos dice que cuando vean ustedes al anticristo, que se meta en el templo de Dios y que se haga pasar por Dios, tengan presente que está a las puertas la venida del Señor. Da la idea de que es muy posible que al final de los tiempos se construya un tercer templo. Usted dirá, pero para eso falta mucho. Mire, que construyan un templo. Vea los chinitos cómo hicieron el Estadio Nacional. ¿En cuánto tiempo lo hicieron? Eso sí trabajan en serio. ¿Y cuántos eran? Como 300, ¿verdad? Se habló de contratarlos permanentemente para alguno que otro grupo ahí, ¿verdad? Ministerio del país, porque decían, estos sí trabajan así todo el tiempo. Usted ve edificaciones hoy, en un mes están levantados los cimientos, en otro mes está construido, porque todo ha avanzado. Quiero que sepa que allá en Jerusalén ya tienen los planos del templo y todos los elementos del templo comprados, esperando el momento en que finalmente les permitan construirlo. Pero para nosotros los creyentes esto es indicativo de anticristo y final. Primera gran solución, número 1, construir un tercer templo. Segunda solución, vivir en pecado permanente. Es que si no hay templo, no hay sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay perdón. Si no hay perdón, estamos fritos, ¿cierto? ¿Cómo están viviendo los judíos desde el año 70 hasta hoy sin sacrificios? Bueno, ellos reinterpretaron 3 versículos de la Biblia. Ahora no hacen sacrificios, hacen teshuvá, que es el arrepentimiento genuino, hacen tefilá, que es oración, y hacen tzedekah, que es caridad. Pero Dios no pidió eso. A ellos les pidió sacrificios en mi templo para el perdón de pecados. Opción 1, construir el tercer templo. Opción 2, perdidos para siempre. Opción 3, aceptar el plan de redención del Padre que tiene nombre: Jesús. ¿Por qué decimos Jesús? En la antigüedad había un concepto interesante sobre rasgar las vestiduras, ¿se acuerda? Y Jesús dijo tal cosa y ellos se rasgaban las vestiduras, se echaban ceniza sobre la cabeza en señal de duelo, gritaban enojados. Bueno, voy a explicarle por qué tenía sentido que a veces se rasgaran las vestiduras. Dice Mateo capítulo 12, verso 6. Está discutiendo con los fariseos. Léalo por favor porque es extraordinario. Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Eso fue un bombazo al alma, al orgullo de los judíos. ¿Qué representaba el templo para ellos? Todo. Algo o alguien más grande que el templo, ¿quién podía ser? Solo Dios. ¿Qué está diciendo Jesús cuando dijo: hay uno aquí más grande que el templo? ¿Saben qué está diciendo? Yo soy Dios. Lo que ustedes consideran más grande en esta tierra, yo soy más grande que eso. ¿Cómo no lo iban a odiar? ¿Cómo no les iba a caer mal? ¿Cómo no iban a intentar matarlo por todo lugar? ¿Cómo no lo iban a intentar perseguir por todo lugar? Porque él estaba dándose una atribución que para ellos era una herejía. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, no hay más opciones. O se construye el primer templo, o se vive en pecado, o se acepta el sacrificio de Jesús como el único sacrificio para perdonar pecados. Yo les sugiero, aceptemos el tercero. Y le voy a explicar por qué. Juan 2, 19, 21. Jesús dijo mirando aquel templo. Es que aquí hay un contexto lindo. Los discípulos caminan delante del templo con Jesús y comienzan ellos con Jesús: qué templo, qué estructura, qué piedras, el oro. Jesús los mira a los discípulos que ellos están maravillados contándole al creador del universo las maravillas de un templo estructural físico. Solemos alabar exageradamente aquello que nos impresiona. ¿Sabe qué es impresionante? Que Jesús los detiene y les dice: no quedará piedra sobre piedra de este templo. Es otro golpe a los judíos. Otro golpe. De hecho él dice en Juan 2:19: destruyan este templo. Respondió Jesús: y lo levantaré de nuevo en 3 días.
Es que cuando Jesús habla hay que prestarle atención, porque hay momentos en que está hablando en términos espirituales y la gente está viendo para el ciprés. Hay momentos en que Jesús llega con una lección espiritual, y si usted no está despierto y tiene el fax apagado, el fax no va a entrar. Pero hay momentos donde tiene el fax encendido y la lección espiritual usted la recibe y dijo: eso golpeó mi alma, eso tiene que ver conmigo. Ellos no entendían nada y Jesús les dice esto y ellos le responden: tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Verso 21. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Sencillo, el acceso a Dios ya no sería un lugar físico, ahora sería una persona, Jesucristo. El acceso ya no sería una estructura de concreto o de piedras hermosas, sería un hombre llamado Jesús. Se refería a Él. Yo quiero recordarle por qué Jesús. ¿Recuerda los 7 pasos para la adoración en el templo? ¿Qué tal si los vemos en Jesús? Vamos con el primero, la puerta. ¿Lo recuerda? Jesús es la puerta. Juan 10:7 lo dice así: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones, bandidos. Las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Habló con la samaritana y le dijo: créeme, llegará la hora en que ni en ese templo ni donde ustedes adoran se adorará al Padre. Llegará el momento en que los verdaderos adoradores lo adorarán desde aquí adentro. Y estos son los que busca el Padre, este tipo de adoradores. No había más puerta en el santuario, no hay más puerta en este mundo que Jesús. Lo segundo, una vez que usted entraba al atrio, ¿qué encontraba? El altar del sacrificio. Jesús es el sacrificio perfecto. Hebreos 10:14, porque con un solo sacrificio Jesús se hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. Usted y yo fuimos comprados a precio de sangre. Dice Primera de Pedro: como de un cordero sin mancha y sin defecto. Dice Isaías 53: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Dijo Juan el Bautista cuando se topó a Jesús: ahí tienen al Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Nadie más. Nadie más. Él es la puerta, Él es el sacrificio. Ahora caminas al lavacro, ahora caminas justamente a la fuente de bronce, la fuente de purificación. Él lavó los pies de sus discípulos. Él purificó el templo 2 veces, ¿lo recuerda? Y en Tito 2:14 dice: el que se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Usted es un santo de Dios, purificado por la sangre del Cordero de Dios. Único. Camine, entre al lugar santo. Y cuando entras al lugar santo encuentras el candelabro. Dice la Biblia que Jesús dijo, Juan 8 verso 12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y luego dijo: cuando venga el Espíritu y yo me vaya, Él les guiará, Él los consolará, Él les enseñará todas las cosas. Será la luz que iluminará el camino de sus vidas. Ahí está la mesa de los panes. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Juan 6, 48 al 51. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, pero murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Verso 51. Soy el pan
vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne. Ey, ¿sabe qué es extraordinario de esto? Que cuando celebramos la cena, nos sentamos a tener comunión a su mesa con el pan que nos da vida espiritual. Camine con Jesús. Ahí está el candelabro, ahí está el pan. Ahora el altar del incienso. Quiero que lo mire de este tamaño. Efesios 5, verso 2. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. El olor de su sacrificio fue aceptado por el Padre. Y aunque era hijo, era necesario que Él sufriera para la salvación de la humanidad. Dice 2 Corintios 2:15, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo. Dice Romanos 8:34, Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó. Y ahí están las oraciones. Él ora por usted, Él pide por usted. Es el único intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Cuando usted se le van las fuerzas, Él ora por usted. Cuando usted se le caen los brazos, ese que caminó en la tierra ora por usted. Cuando usted siente que no puede, ese que murió en la cruz ora por usted. Es el intercesor de su vida y de mi vida. Ese es el aroma, ese es el incienso que sube al trono de la gracia de Dios. Y terminamos. Abre la cortina y ahí está el arca del testimonio. ¿La recuerda? Jesús es el sumo sacerdote que entra al lugar santísimo. Hebreos 4:15. Lea por favor conmigo este versículo. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que, sigue el verso 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y su sangre fue derramada sobre el propiciatorio, y el pecado de la humanidad fue perdonado. Parece impresionante. Veníamos en el carro, Tiago, mi hijo, me dice: papi, yo venía hablando de todo esto. Papi, entonces si yo peco, en la antigüedad tenía que llevar un sacrificio de un animalito. Sí, Dios me perdonaba, sí. Y si saliendo de ahí volvía a pecar, otro animal. Sí. Y si después volvía a pecar, otro más. Sí. Le dije: por eso es que ese sistema no funcionó, hasta que vino Cristo, el sacrificio perfecto, y perdonó todos tus pecados. Cuando muere en la cruz, usted lo sabe, el velo que separaba esa arca donde nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote, se partió en dos y dejó libre acceso al trono de la gracia. Si usted no entra es porque no quiere. Busqué unos datos que me parecieron interesantes mientras estudiaba del tema. Según la tradición judía, durante el Yom Kippur, día del perdón, se ataba una tira de lana roja a los cuernos del chivo expiatorio, ese que soltaban, y otra a la puerta del templo. Escuche, si el sacrificio era aceptado por Dios, la lana roja se volvía milagrosamente blanca. Cuando el chivo expiatorio se iba, miraban a la puerta del templo y la lana estaba blanca. Isaías 1:18:
Si sus pecados fueran como la grana roja, como la nieve serán emblanquecidos. El Talmud son las costumbres, tradiciones de los judíos, y registraron 4 señales de desgracia. Le voy a compartir 3 que ocurrieron antes de la destrucción del templo. ¿Cuándo partió Jesús de la tierra? Año 30, 33. ¿Cuándo se destruyó el templo? Año 70. En ese lapso, desde la muerte de Jesús y hasta la destrucción del templo, estas 3 cosas quedaron documentadas en el Talmud. 1, ellos siguieron haciendo sacrificios, el templo existía, la lana roja nunca más se volvió blanca. Eso era símbolo de perdón no otorgado. La lámpara del candelabro, la que le enseñé ahora, el menorá, se apagaba sola cada noche, lo cual era imposible porque eran sumamente cuidadosos en tener encendida la lámpara. Y las puertas del templo se abrían solas por la noche. Y ellos documentaron: parece una señal de destrucción inminente. Todo eso pasó por 40 años donde ya el perdón no se otorgaba por sacrificio de animales. Todo eso pasó por 40 años cuando la gente intenta a partir de sus obras obtener el perdón de Dios. Todo eso pasó, pero era muy claro: el perdón ya no era por el templo ni por sacrificio de animales. El perdón era solamente por Jesucristo y el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Es que siempre fue por amor. Dios dejó la grandeza del monte Sinaí, dejó la grandeza de una tienda de reunión carísima, por cierto, dejó la grandeza, belleza y majestuosidad de los templos. ¿Y sabe dónde decidió habitar? Cerca tuyo. Tan cerca, que hizo habitar a su espíritu en tu corazón. Y pasó de la tienda de reunión a un simple y sencillo corazón. No es comprensible cómo el Dios de los cielos haya hecho esto. Pasó a vivir de en medio de su pueblo a vivir dentro de su pueblo. Para el pueblo de Dios, los creyentes, no es necesario un tercer templo. Dice Primera de Pedro 2:5: también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Todos somos como un bloque de concreto, pero vivo. Y cuando se ven así, se ven todos como una pared enorme del templo del cielo, aquel donde el Rey nos pastoreará, nos cuidará. Amados de Dios, yo quiero invitar a aquellos que van a la iglesia siempre, que han tenido un encuentro con Dios, pero no se han terminado de casar con Dios, que andan por la periferia, que sí les gusta el evangelio, que vienen al culto, por ahí se cantan alguna canción y por ahí leen un capitulillo de la Biblia, pero no han terminado de comprometerse con Dios. No hay otro camino, no hay otro lugar, no hay otra forma. Es a través de la comunión con Cristo Jesús que vamos al cielo. No hay otro lugar, no hay otro Salvador, no hay otra religión. De hecho, esto no es una religión. La relación con Jesús. Él es la puerta, Él es el sacrificio, Él es la purificación, Él es la luz de nuestras vidas, Él es el pan que nos da vida, Él es el aroma grato delante de Dios. Él es el sacerdote perfecto que entra hasta el lugar para perdonar tus pecados y los míos. Póngase de pie, por favor. Le invito a que cierre sus ojos. Simbólicamente acompáñeme a entrar a esta tienda de reunión. Ahora es diferente. Cruzas la puerta y ya no ves un altar del sacrificio,
vas a ver una cruz. Ya no ves una oveja, un carnero, vas a ver un hombre. No ves júbilo de la gente, vas a ver gente gritando. Vas a ver injusticia allí. Poca gente estaba allí que amaba a este Jesús. Los demás lo rechazaban. Su mismo pueblo lo hería. Vas a ver a un Jesús que a pesar de ello seguía mirando con amor. Que a pesar del rechazo seguía abriendo sus brazos en cruz para abrazar a todos cuantos se dejaran abrazar. Y ahí en la cruz no se devolvió. Dijo: para esta hora he llegado. Vas a ver un valiente. Vas a ver al Hijo de Dios vestido como humano. Vas a ver la grandeza del Todopoderoso, limitado por amor a ti. Cuando cruces la puerta, no verás un lugar para lavarte las manos o los pies, porque Él en la cruz te habrá purificado por completo. No verás más cortinas. Podrás caminar bajo la luz del Espíritu. Podrás participar de su mesa. Y mientras caminas, tu olor será para Dios el aroma a Cristo. Y podrás entrar libremente hasta el trono de su gracia. Hoy renovamos, Señor, nuestro compromiso contigo. Hoy renovamos, Señor, nuestro compromiso con tu amor. No puedo más que decir gracias, Señor. No puedo más que decir gracias por tanto amor, por este sacrificio, porque la única forma, Señor, la única forma es entrar por ti. Tú eres la puerta. Me arrepiento de mis pecados, de mi distancia contigo. Enséñame a amarte, Señor. Enséñame a amarte, Señor. Cristo, yo te amo. ¿Puedes decírselo conmigo al Señor? Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. ¿Puedes decirlo fuertemente? Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. Jesús. No sé dónde estuviera y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo Cristo, yo. Que tu adoración suba con ese aroma a Jesús allá al Padre.
nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera, y no sé si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido. Puedes levantar tus manos al Dios que me ama, y no sé dónde estuviera. Usted bien sabe eso. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te, si no hubiera conocido al Dios. Puedes darle un aplauso a Jesús, a nuestro Rey. Puedes gritar: gracias, Señor. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu bondad y misericordia. En el nombre de Jesús. Y la iglesia grita: amén. Dios les bendiga.